Y de los diputados de la comisión. El señor secretario dará lectura a nuestra cuenta. Don Germán, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores González Don Mauro y Lee y de la diputada señora Rafael, que modifica el Código del Trabajo para regular un permiso especial para quien acompaña a la madre por el nacimiento de hijo o hija en caso que indica. Oficio de la ministra de Relaciones Exteriores, a través del cual responde oficio de la comisión, respecto al uso portuario de las áreas aledañas a la vía que conecta el ferrocarril Arica-Tacna con el sitio número 7. Y un oficio del ex subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Crispi, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la comisión e informa que, según lo mandatado por su excelencia el presidente de la República, la subsecretaría se encuentra en proceso de elaborar una política nacional de zonas extremas en el país. Asimismo, menciona que actualmente la región de los lagos ejecuta un plan de zonas rezagadas en 5 comunas, en Kemchi, Quimchao, Puqueldón, Queilén y Quellón, lo que ya significa aplicar una categoría distinta al resto de la región en términos de desarrollo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, don Germán. Aquí está el oficio que respondió la señora ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Sí, ojo, esto es muy importante. En el punto 2 de la cuenta, respecto del oficio de la ministra de Relaciones Exteriores, respecto del uso portuario de las zonas aledañas a la vía que conecta el ferrocarril Arica-La Paz, es un oficio reservado. Por lo tanto, según entiendo, señor secretario, solo se le puede mostrar a los diputados interesados, pero no se pueden llevar una copia. Esto nos respondió a propósito de una de las sesiones que tuvimos con la empresa portuaria, ¿no? De Arica. Bien, por si es que alguien quisiera, va a estar aquí en manos del señor secretario, pueden darle lectura al oficio. Bien, ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Diputado Mattison. Gracias, señor presidente. Yo vengo a presentar la censura del presidente de la Comisión de Zonas Extremas por su continua ausencia y suspensiones de sesiones. Aquí está, señor secretario. ¿Podría dar lectura, señor secretario, no del texto, pero sí de los firmantes, por favor? Sí, presidente, la censura presentada por el señor Mattison viene firmada por el diputado Teao, el diputado Lee, la diputada Rafael, el diputado Borges, el diputado Romero, el diputado González y el diputado señor Mattison, presidente. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría, como presidente de esta comisión, solamente para que aquellos que tengan que votar esta censura lo hagan la próxima semana. Ustedes, en la presentación pública que hicieron ante los medios de comunicación hace 2 semanas atrás, hicieron afirmaciones que no son reales. Dijeron de que había sido suspendida la sesión o esta comisión en 6 oportunidades distintas, lo cual es completamente falso. Yo les voy a enviar aquí un pequeño gráfico que demuestra que desde el año 2021, cuando no era yo presidente de la comisión, entre el 20 y el 21, esta comisión sesionó 2 veces, antes de que yo asumiera la presidencia de la comisión. Y estaba precisamente en manos de quien hoy día pretenden censurarme. El presidente era el diputado von Mühlenbrock, que es miembro de la UDI. Cuando a ustedes les tocó dirigir entonces esta comisión, en 2 años sesionaron 2 veces. En cambio, desde marzo hasta esta parte, esta comisión ha sesionado 14 veces. Por tanto, siendo falsa la información que ustedes entregaron y teniendo una clara motivación política a propósito del plebiscito y el rol que yo estaba cumpliendo, me parece que ustedes pueden votar como quieren, pero lo que no pueden hacer
es faltar a la verdad, y menos públicamente, y menos haciendo una acusación que me afecta personalmente, no siendo cierto. Ustedes podrán decir, tenemos otras diferencias con el presidente, pero de ahí a afirmar que yo he suspendido esta comisión en 6 oportunidades, eso simplemente es un invento de aquellos que hoy día pretenden censurarme. Yo lo entiendo en el marco del plebiscito, una zancadilla política, pero no lo entiendo que ustedes insistan con esta idea después del plebiscito. No lo logro entender, porque, como ya dije, la información que se supone fundaba la censura no es cierta, no es cierta. Yo les voy a dejar aquí, si me ayuda Felipe, les voy a dejar aquí para que quede en acta de la comisión, les voy a dejar una copia respecto de las sesiones 2020 y 2021, solo 2 sesiones. 2022, marzo hasta esta fecha, 14 sesiones. Por tanto, aquí ustedes podrán hacer uso de la votación, porque el reglamento lo permite. Pero al menos que aquí no se diga, y lo voy a dejar con el secretario para que quede en acta, que esto no es una zancadilla política, porque lo es. No hay ninguna fundamentación para afirmar que yo he suspendido las sesiones, porque esta sesión, esta comisión, mientras ha estado en manos de esta presidencia, ha sesionado como nunca. Como nunca. Ustedes tendrán que explicar, con estos antecedentes en mano, por qué insisten de hacer esta censura. Bien, sigue ofrecido la palabra el diputado Cuello. Diputado Maya, diputado Mattison. Sí, gracias, presidente. Sí, mire, yo también coincido en que esto se puede explicar en el contexto de la campaña electoral. O sea, obviamente que acá cada cual quiere plantear un punto político, pero yo quiero decir que el presidente ha sesionado regularmente, que también queda espacio a todas las fuerzas políticas que inviten a quienes desean, ha planteado temas también que se han abierto al debate. Entonces, yo creo que, en definitiva, no tiene mucho sentido mantener esta censura. Creo que el contexto ha cambiado bastante. Entonces, yo invitaría a los colegas que tal vez desistan de hacerla, de retirarla, para que podamos seguir funcionando como comisión. Gracias, presidente. Diputado Maya, luego diputado Mattison, y efectivamente tenemos que dejar este debate para la próxima sesión, no para hoy. Entonces les pido que estas palabras y luego recibamos a nuestros invitados que los tenemos aquí esperando y viendo este triste espectáculo por lo demás. Yo lamento mucho que se esté dando este momento en particular en esta comisión, que ha sido una comisión que, si bien no tiene mucho de que pasen proyectos de ley por acá ni normas, ha tenido mucho de apertura, ha tenido mucho de comunicación, ha tenido mucho de invitados, invitadas que vienen desde zonas extremas, desde las regiones que nosotros y nosotras representamos. Yo creo también que el que es un antecedente que ojalá pueda confirmarlo el secretario, el antecedente que en el año 2020, estando la presidencia en manos de partidos de la derecha, esta comisión sesionó 2 veces. El 2021, 0 veces. O sea, ninguna vez. Y el 2022, 14 veces. Yo creo que si eso no es un buen trabajo, ¿qué es al final? Y me gustaría que se confirmara esa información, porque en realidad esto es una información que es de público conocimiento. Así como lo está diciendo el diputado Maya, es cierto, o sea, esa información que está en la página web de la Cámara. Bien, diputado Mattison. Sí, bueno, lo que yo dije es que habían ciertas sesiones en que había pedido reemplazo, no había asistido, y otras se habían suspendido. El diputado Romero lo ha reemplazado en 4 oportunidades. La sesión pasada se suspendió y... Por acuerdo de comité, nosotros no podíamos sesionar la sesión pasada. ¿Cómo por acuerdo de qué comité? Señor secretario, si puede explicar la situación de la semana pasada, por favor. No, la semana pasada, ¿no? No, la anterior, perdón. No, la anterior, hace 15 días.
fue por los invitados. No, los invitados, bueno, diputado, yo está hice la consulta a los invitados, dijeron Diputado. que le dijeron que de acá les dijeron Diputado. que se suspendía la sesión. Así que yo creo que Yo le- faltará la verdad, no estoy Diputado, faltando. yo le Otra estoy cosa, demostrando aquí Perdóneme, los otra cosa antecedentes. es Si que usted usted quiere quiera seguir insistiendo, lo puede tergiversar hacer. la verdad. Pero ¿cómo tergiversar la verdad? Si aquí están los antecedentes. Sí, pero tenemos Me gustaría, invitados, así que les sí, pido, sí, no, diputado pero Romero, brevemente, le me ofrezco la gustaría, palabra. me gustaría que usted aclarara quién dijo que se habían suspendido o no se habían realizado 6 veces, porque yo no me acuerdo, yo estuve presente en el punto de prensa y no me acuerdo que alguien haya dicho que se hayan suspendido. Yo no lo dije, entonces me gustaría saber quién lo dijo, pues, para enterarnos acá, pues, porque usted dice que usted escuchó en el punto de prensa, pero ¿quién lo dijo, por favor, Mire, presidente? la verdad, diputado, yo no quiero caer en una pelea personal con nadie en esta comisión. No lo he hecho desde que he sido presidente de esta comisión. He tenido, creo, la mayor transversalidad posible en los proyectos, los invitados. Aquí hay un diputado de esta mesa que está presente que lo dijo, pero yo no quiero caer en esas peleas personales. Después se lo digo, después de la sesión, no tengo ningún problema. Pero si ustedes quieren entrar en una pelea y zancadillas políticas, está bien que ustedes lo hagan, están en su derecho. Pero no me pidan a mí caer en eso mismo. Porque yo no tengo ninguna intención de caer en eso. No he caído, mire, yo en todos los años que yo llevo en este Congreso, nunca he caído en eso. La mayoría de ustedes son diputados nuevos, que en 6 meses ya han agarrado las mañas que otros han agarrado en años. Y a mí eso me llama la atención, porque se supone que el cambio de nuevos parlamentarios era para ponerle frescura a este Congreso, no para caer en las peores prácticas. O sea que yo le estoy demostrando, esta comisión ha trabajado como nunca, y ustedes me quieren censurar. ¿Y por qué no lo hicieron cuando estaban en su sector gobernando? No lo hicieron. Pero bueno, es un debate que tendremos que tener la próxima semana. Yo sé que aquí la diputada Morales y Lee me han pedido la palabra, pero no es el debate de hoy. No estamos citados para esto. Por lo tanto, dado que tenemos invitados, por lo demás que están viendo, les pedimos desde... Yo como presidente, les pido disculpas por lo que están viendo, porque no, de verdad, la Cámara de Diputados y Diputadas puede más que esto que ustedes están viendo. Pero lamentablemente es la situación real, o sea, estamos en esta. Yo les propongo que avancemos a nuestros invitados y la próxima semana tengamos un debate político, porque ustedes han reducido este debate a la política, lamentablemente, a las trincheras, porque eso es lo que han hecho con esta presentación. Tengámoslo la próxima semana, en esos términos. Hoy día tenemos invitados, yo les propongo avanzar, porque dada la hora, sí. Diputado. Gracias, presidente. Un gusto saludarle a toda la mesa, a los invitados también que están conectados. Presidente, en relación a la cuenta, se hizo mención sobre una moción que hemos presentado junto a otros 2 diputados, la diputada Marcia Rafael y el diputado Enrique Lee, sobre un proyecto que tiene relación con las zonas extremas. ¿Se dio cuenta, me parece? Yo Sí, se dio cuenta. Llegué un poco tarde. Y yo Pero no lo vamos a censurar, no se preocupe. ¿Puedo seguir? Sí, siga. Ya. Quiero solicitar que si este proyecto puede colocarse en tabla, porque eso a mí lo que en definitiva me interesa, legislar y trabajar para las zonas extremas. El otro tema lo discutiremos en la próxima comisión, pero ahora yo quisiera hacer presente este proyecto que tiene que ver con las zonas extremas, que tiene que ver con la familia, con la mujer, y si es posible colocarlo en tabla la próxima semana. Eso quiero solicitar, presidente. Claro, diputado, yo se lo comprometí. Por eso hoy día dimos cuenta de esto. Y no tengo ningún problema. La próxima semana podremos discutirlo. Y si tienen invitados también, como siempre ha sido en esta comisión. O sea, si hay alguien que ha tenido mezquindad política aquí, no es precisamente esta presidencia. Así que cuente con eso, diputado, no hay ningún problema. Bien, entrando en la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a las siguientes organizaciones. Primero, al señor Gabriel Aldoney Vargas, presidente del directorio de la empresa portuaria austral de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y al señor Rodrigo Pomés Aravena, gerente general de EPA Austral, a fin de que expongan acerca de los proyectos portuarios de la zona y de su política estratégica. Luego vienen para discutir sobre materias de educación, ¿no es cierto?, la Asociación de Asistentes de la Educación, pero los presentaremos luego cuando les vamos a ofrecer la palabra. Por ahora, el señor Gabriel Aldoney y don Rodrigo Pomies, le ofrezco la palabra para escucharles sobre la situación de la EPA Austral.
Bien, muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos los diputadas y diputados que están presentes. Les agradezco mucho la oportunidad de conversar sobre una realidad portuaria que es bien distinta a la que se conoce particularmente en el centro del país y que ha sido lo que ha marcado los últimos años, la última decena de años, desde que se promulgó la ley 19.542 al sistema portuario. Yo voy a hacer una intervención muy breve, descriptiva de lo que ocurre en la zona suraustral, principalmente porque a nosotros nos interesa dejar presente las características propias que hacen que esta zona sea muy distinta al resto de las zonas del país. En primer lugar, esta es una zona donde se tiene la mayor cantidad de movimiento marítimo en el país. Según datos de Directemar, cerca del 90% de las recaladas que se realizan en el país, estas ocurren desde Puerto Montt al sur. Lo mismo tiene como característica el hecho de que las naves que realizan este servicio son naves relativamente pequeñas. Ya un porcentaje alto, más o menos 80%, son naves que no superan los 70 metros de eslora. El eslora es un concepto que tiene que ver con el largo de la nave. Y la otra característica es que es una zona donde predomina la carga general y el cabotaje. Al revés de lo que ocurre en la zona central, en la zona norte o desde Biobío hacia el norte. Y eso hace de que esta región tenga una condición marítimo-portuaria muy distinta y que a nuestro juicio tiene que ser observada de manera distinta a cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora, y particularmente por lo que se señala en la ley 19.542, que es la que regula a las empresas portuarias estatales. También es importante que tengan presente que en esta zona no existe la mayor cantidad de terminales o instalaciones portuarias, particularmente instalaciones pequeñas, ¿no? Lo que hace que, y eso más bien es una respuesta, ¿no?, a que en esta zona el tema de la conectividad juega un rol tremendamente importante. Para que ustedes se hagan una idea, más o menos en la región de los lagos hacia el sur se atienden cerca de 3,5 millones de personas que a través de las rampas se desplazan a lo largo de esta zona, ¿no? Y el cabotaje pasa a ser una actividad primordial en esto. Pero hay también una característica que particularmente y en relación a la empresa portuaria austral se cumple un rol que tiene una gran importancia para el país, ¿ya?, que es tan importante desde el punto de vista portuario como lo podría ser el correcto funcionamiento de los terminales de contenedores en la zona central, y que tiene que ver con la proyección de Chile hacia la Antártida. Y también es tremendamente importante lo que ocurre en Magallanes en relación a la industria del crucero. Punta Arenas es la ciudad más importante de Chile, tanto en la cantidad de pasajeros como en la cantidad de recaladas de cruceros. Y en ambas cuestiones Chile compite con Ushuaia, ¿no? Y nosotros estamos en condiciones de competir y de traer servicios si tenemos posibilidades de enfocar el desarrollo marítimo portuario de una manera distinta, como he tratado de explicarlo así rápidamente. Nosotros tenemos que cumplir roles que, si lo compara uno con los terminales del centro, son distintos en el sentido, por ejemplo, que tenemos que atender naves de distinto tamaño. Para ser competitivo con Ushuaia necesitamos tener un terminal, ¿no?, que permita que naves de 300 metros sean atendidas en un muelle y no como hasta el día de hoy ocurre, que muchas veces tienen los pasajeros que bajarse en tender. Es una ventaja competitiva respecto a Ushuaia, mucho más favorable para ellos que para nosotros. También tenemos que atender naves, por ejemplo, graneleras, ¿no? También tenemos que atender, en el caso particular de Magallanes, es el lugar que se utiliza para poder descargar los insumos para la industria cementera, recientemente inaugurada en Punta Arenas. También tenemos que atender naves portacontenedores, ¿ya?, que si bien no son de las características que se usan en la zona central, es la que permite el traslado de los contenedores de importación y de exportación hacia la zona central. Y tenemos que también atender
instalaciones pequeñas, ¿no? Que son las rampas que se utilizan en conectividad. Por lo tanto, en lo que se plantea en la ley 19.542, particularmente en el ámbito de las inversiones, que señala de que nuevas inversiones en capacidad solamente se pueden hacer a través del concesionamiento, es una limitación que impide que la empresa cumpla o favorezca el desarrollo de esas cuestiones estratégicas que yo acabo de señalar, que ver con la proyección de Chile hacia la Antártida y con la competencia que el país puede desarrollar frente a usuarios. Y por lo tanto, nosotros creemos que se tiene que averiguar, ¿ya?, para crear un estatuto o una reforma a la propia ley 19.542 que dé cuenta de esta realidad y que permita flexibilizar el trabajo que realizan las empresas. Aquí hay que recordar que en las empresas portuarias estatales, el sector privado es el que presta los servicios, ¿no? Las empresas administran la infraestructura, ¿no? Y muchas veces esa infraestructura tiene un alto sentido social, ¿no? Y genera posibilidades no solamente respecto a la productividad, sino que también a la realización de actividades nuevas. Es, por ejemplo, lo que nosotros estamos planteando, el gerente se va a referir a eso en detalle, respecto a proyectos que permitan que la industria del hidrógeno verde que se va a instalar en Magallanes pueda, por ejemplo, recibir la carga de proyectos. Por lo tanto, mi invitación a las señoras parlamentarias y señores parlamentarios es abrir una conversación para buscar caminos que permitan que el sistema portuario sea efectivamente un factor de desarrollo, ya, no solamente de la región de Magallanes, sino que también de la macrozona suraustral. Muchas gracias, don Gabriel. Eso es. Le ofrezco la palabra, don Rodrigo. ¿Usted quiere complementar la presentación? Sí, presidente, muy buenas tardes. Los saludo a usted y a todos los diputados que componen la comisión y a todos quienes están presentes. Primero, agradecerles el tiempo, la importancia que le dan a las regiones extremas para poder identificar oportunidades. Creo que todos, cuando aportamos en buscar alternativas para el desarrollo, en este caso de la región de Magallanes, estamos haciendo algo bien durante el día. Así que me gustaría la presentación que ya les envié, subirla a vuestra presentación y poder ir exponiendo en torno a esa misma presentación. Ustedes, por favor, me ratifican cuando la están viendo. Sí, ahí está. Ahí la estamos viendo. Perfecto. Lo primero que quisiera decir es que, complementando lo que dijo el presidente de la empresa portuaria austral, hay una condición especial que tenemos la extrema portuaria diferente. Hay densidades, ubicaciones y condiciones que hacen que muchas veces, cuando se analizan las leyes, no consideran algunos aspectos que pasan a ser muy, muy relevantes para la región, en este caso para nuestra región, así como pasa en el norte y un poco más al norte de nuestra región, como Aysén, etc. Primero quisiera hablar un poco del contexto, en el contenido de nuestra presentación, y principalmente a mí me ha tocado recibir a ejecutivos de empresas extranjeras, principalmente de cruceros, y cuando los recibimos yo siempre les muestro este primer mapa de contexto. Si bien todos tienen muy claro dónde se encuentra la región de Magallanes y dónde estamos ubicados y qué significa esto para el mundo, a veces no somos capaces de dimensionarlo, y un plano a veces nos ayuda muchísimo a ver la distancia que existe, pero también la cercanía. Muchas veces desde Magallanes miramos el centro del mundo desde otro prisma, miramos la Antártica al frente, y eso tiene que ver un poco con la relación internacional, pero también intrarregional y la importancia que tienen los puertos. En el siguiente cuadro quisiéramos mostrarle eso. Queremos mostrarle la distancia o el punto del cual estamos a la Antártica. Cabe recordar que, según información del INACH, del Instituto Nacional Antártico Chileno, entre 20 y 22 programas de los casi 44 o 45 programas que se desarrollan en términos de científicos, de turismo, o sea, de actividades científicas de países en el mundo, pasan por la región de Magallanes. O sea, casi el 50% de los programas, con sus barcos o con sus científicos,
pasan año a año por esta región, pasan por nuestros terminales. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan un lugar seguro de donde puedan hacer todo su proceso investigativo. Y como la Antártica, siendo una de las principales fuentes de agua dulce, de reserva de agua dulce del mundo, puede aportar al desarrollo futuro del mundo. Lo otro tiene que ver con lo interregional, y son toda una serie de puntos que se ven en el plano que están en azul, y es la cobertura que tenemos en las diferentes provincias de la región. ¿Qué significa esto? Vía un convenio con la administración de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, damos cobertura y conectividad a todos los habitantes de la región. Un ejemplo muy particular, ustedes vivieron la pandemia tal cual como todos nosotros encerrados. La cantidad de bultos y paquetes que se multiplicaron entre Punta Arenas y Puerto Williams aumentó 5 veces. Pasamos de 1.000 bultos a 5.000 bultos. Pero más que la cantidad de bultos o el efecto, significó dar cercanía con las compras online para que la gente que vive en Puerto Williams, una zona muy aislada, pudiera tener un poco más de cercanía. Finalmente eso es lo que hacemos en el día a día, los terminales portuarios, las facilidades portuarias, la conectividad y el abastecimiento. Generan esa cercanía que muchas veces, por condición geográfica, territorial, no tenemos. Algunos datos relevantes, primero, un poco volver a mencionar lo que dice el presidente de nuestro directorio respecto a la capacidad del sistema portuario. El sistema portuario nacional mueve 150 millones de toneladas. Nuestra empresa portuaria mueve solo 1 millón, pero ese solo 1 millón a una distancia de más de 3.000 kilómetros de la zona central de Chile, lo que tiene dificultades y particularidades. De más está decir que nuestro principal indicador es sentirnos orgullosos de ser el principal puerto de cruceros del país. El único terminal que operó regularmente el año pasado durante pandemia con la estrategia Burbuja Verde, donde se atendieron una serie de turistas que visitaron la Antártica. Otro rubro creciente y que una vez más tenemos que explotar geopolíticamente como país respecto a lo que pasa al otro lado de la cordillera. Tenemos una condición muy diferente de lo que ocurre en términos del tamaño de las naves, la cantidad recalada. No en cualquier terminal se reciben más de 7.000 barcos en un año. Estamos hablando de embarcaciones menores, algunas mayores como los cruceros, pero que significan una gran cantidad de estadía. En mi experiencia portuaria, puedo decirles que el 70% de los ingresos de una empresa portuaria o de una concesión portuaria o lo que sea, se considera el proceso de transferencia de carga, o sea, el costo de trasladar carga entre barco-muelle o muelle-barco. Y solo el 10% lo representa el muellaje. En el caso de la empresa portuaria austral, el muellaje representa más del 30% de los ingresos. Eso es una tremenda diferencia. ¿Qué es lo que explica? Que son instalaciones portuarias muy intensivas en uso de muelle y con bajo nivel de transferencia de carga. Está muy relacionado con el nivel de población que tenemos y con la capacidad de poder generar comercio. Ahora, estas diferencias hacen que a lo mejor volvamos a retomar el tema que cerraba el presidente de nuestro directorio mencionando sobre la ley de puertos. La ley de puertos tiene un rol general para el país con un gran foco en la transferencia y el crecimiento de infraestructura portuaria para atender la demanda futura, o la demanda futura en ese minuto, del crecimiento de la capacidad portuaria, pero no mirado desde el punto de vista del crucero, de los programas científicos, sino que del comercio exterior exclusivamente. Ahí es que llegamos a la situación actual. Tenemos 5, más o menos, actividades productivas en los terminales de la región. Y ninguno de ellos destaca por sobre otro por tener un porcentaje mucho más importante que otros. Por lo tanto, las actividades diversas en terminales multipropósitos hacen que la condición o la infraestructura portuaria se adecue a condiciones diferentes. Las características, principalmente tener, como les dije, terminales interregionales y intrarregionales. Un gran nivel de estadía de las naves y bajo nivel de transferencia. Una gran cantidad de naves menores, a excepción de los cruceros. Y luego lo que tiene que ver con la ley de puerto, un modelo que en algún minuto se creó como un modelo de concesión para poder crecer en infraestructura portuaria, en inversión, en maquinaria, pero que se ha aplicado en el resto del país. No por nada existen concesiones entre Arica y la 8ª región desde fines de los años 90, desarrollándose en los diferentes terminales, a excepción de lo que pasa desde Puerto Montt al sur. La importancia del cabotaje.
y la importancia futura del cabotaje. No quiero adelantarme en lo que le iba a comentar, pero se habla de que la población en la ciudad de Punta Arenas puede aumentar entre un 20 y un 40% si se desarrollan los proyectos de hidrógeno verde. Eso va a tener que ser abastecido. Vamos a tener que crear una ciudad, construir una ciudad mucho más grande, habilitar servicios básicos, pero también abastecimiento. ¿Y ese abastecimiento cómo se debe hacer? Principalmente con cabotaje. No podemos depender de una ruta de transporte terrestre como es por Argentina, que se vio muy afectado durante la pandemia. Durante la pandemia los terminales portuarios de la región de Magallanes no cerraron nunca y permitieron que el abastecimiento de alimentos, materiales de construcción y otros llegaran en tiempo y forma a la región. Y por último, la ley también se enfocaba en puertos intensivos de transferencia de carga, que ya hemos mencionado largamente, no aplica a nuestra realidad. En el tercer punto, el mandato estratégico habla de algunas condiciones. Hemos definido 7 grandes puntos, pero me gustaría destacar algunas iniciativas específicas, que es el trabajo que se ha planteado este directorio para los próximos 4 años. Principalmente, establecer, como aparece en la segunda imagen, un salón de pasajeros que enlace con un proyecto existente de la Dirección de Obras Portuarias que hace crecer la ciudad hacia el sur, en Punta Arenas, y crecer la costanera y hacerla más amigable con la ciudad, la relación ciudad-puerto como debe ser desarrollada. También la tercera etapa del Muelle Prat. El Muelle Prat es un muelle que se empezó a construir en el año 1920, terminó la primera etapa en el 1930. Esa infraestructura ya solo se ocupa como un puente de acceso, una zona de acceso. No podemos amarrar barcos por la profundidad o el calado existente. Y el puerto ha ido creciendo y recuperando esa zona vía extendiendo Dolphin o puntos de amarre. Sin embargo, creemos que para dar una atención no solo a los cruceros, sino que a la enorme cantidad de barcos que ahí llegan a este puerto, debemos extender esa losa y hacerla crecer en más o menos un 40% de capacidad de sitios disponibles. Y el tercer desafío, en lo inmediato, tiene que ver con el reforzamiento del actual terminal de carga, José de los Santos Mardones. Dice relación con un terminal que tiene una pertinencia ambiental habilitada, por lo tanto, no hay un retraso en evaluar condiciones de mejora, pero un muelle que tiene una baja capacidad de carga. Por lo tanto, al mejorar su capacidad de carga, reforzando ese muelle, somos capaces de agilizar la transferencia y poder enfrentar en la primera etapa, como un gran brownfield, que es lo que llamamos los puertos existentes, que se les van haciendo algunas mejoras, esa etapa inicial o romper la inercia para los proyectos de hidrógeno verde. Luego viene la siguiente etapa, algunos proyectos que están destacados en verde, que son de un poquito más de largo aliento en términos de tiempo, pero que para infraestructuras portuarias tienden a ser de decisiones muy rápidas. Tenemos que tomar las decisiones ahora. Una tiene que ver con el aumento de la capacidad de atraque, y eso tiene que ver con nuevas instalaciones portuarias para efectivamente llegar a la etapa de madurez de lo que corresponde a los proyectos de hidrógeno. Las habilitaciones de zona de respaldo, infraestructura, vamos a recibir superestructuras de más de 80 metros y por lo tanto se requieren zonas habilitadas para poder bajar esas cargas, porque tanto la zona de transferencia de muelle como las zonas de respaldo son tan o más importantes para una logística completa mar, tierra, tierra, mar. Finalmente, replantearnos qué ocurre con el cabotaje. El cabotaje nos plantea tremendos desafíos, no solo a la región de Magallanes, en general a Chile. Creemos que hemos mirado el cabotaje desde una perspectiva de segunda línea, dando siempre mayor importancia al comercio internacional, que es muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Pero en nuestro caso creemos que la vía de hacer crecer las regiones extremas es dotando de herramientas al cabotaje. Termino mi presentación agradeciendo a ustedes el tiempo que nos han dado para poder presentarnos ante ustedes y, por supuesto, quedamos disponibles a vuestras consultas. Muchas gracias. Muy bien, don Rodrigo, muchas gracias. Le ofrezco la palabra, diputados, diputadas, para preguntas, comentarios. Diputado Mattison y diputada Morales. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar a los invitados y quería consultarle al señor gerente de EPA Austral
si tiene una proyección o tiene una carta Gantt, digamos, para poder desarrollar las inversiones que requiere el puerto, mirando hacia la producción de hidrógeno verde y también para poder recibir estos barcos de 300 metros que decía el presidente. Y por otra parte, hacer otra consulta, ¿cuántos fueron los ingresos en el año 2021 de EPA Austral y qué porcentaje de ellos son utilidades? Porque tengo entendido, por lo menos hace 6, 7 años, que eran las referencias que yo tenía, es que un 30% de los ingresos eran utilidades. Y estas utilidades, desgraciadamente, ingresan a las arcas fiscales más que a EPA, como para poder desarrollar ciertos proyectos. Eso sería por el momento. Diputada Morales. Sí, don Rodrigo, vamos a esperar la respuesta, la pregunta de la diputada Morales y luego ustedes pueden responder. Gracias, presidente. Se lo agradezco porque es complementario a la pregunta del diputado Matheson. Agradecer también a los invitados. Y justamente en la misma línea, el desafío de preparar la región para el hidrógeno verde a veces es tan grande que no logramos como dimensionarlo. Y le agradezco mucho a ambos invitados que nos cuenten un poco cómo se está preparando la empresa EPA Austral para este desafío. Pero en la misma línea, entiendo que el mejoramiento del terminal Mardones y el Prat, entiendo que no es suficiente en términos de inversión pública y portuaria para satisfacer la demanda que va a significar los proyectos de hidrógeno, algunos de ellos ya evaluándose ambientalmente. Y por eso quería preguntarle a ambos si consideran que esto es suficiente o cuál es el rol o de qué manera pretenden coordinarse con los proyectos portuarios privados que entiendo que se están también considerando en la región, y su opinión sobre todo sobre si esa coordinación existe, si hoy día va a ser suficiente para poder enfrentar este desafío como región. Muchas gracias. Me voy a referir, señor presidente, a la Por favor. parte última de la pregunta, y los otros aspectos los va a contestar Rodrigo. Respecto al tema de si estamos o no preparados para enfrentar los desafíos que implica el hidrógeno verde desde el punto de vista portuario, yo quiero señalar que aquí hay dos aspectos que hay que diferenciar. Uno es la recepción o el desembarque de lo que se llama la carga de proyecto. Y otro es el desarrollo de la actividad portuaria para poder exportar el hidrógeno verde. Respecto a lo primero, nosotros queremos decir que estamos frente a una situación en la cual el terminal Mardones es la única alternativa que puede ofrecer un servicio eficiente en el corto plazo. Porque desarrollar un puerto no es una cuestión que se pueda hacer de la noche a la mañana. La experiencia chilena, en el mejor de los casos, ¿ya?, expresa que se requieren a lo menos 5 años. Y a veces se requieren 8, y a veces hasta 10. Entonces, estamos trabajando nosotros precisamente para ser la alternativa que nos está exigiendo los proyectos que están en desarrollo. Nosotros hemos tenido contacto con quienes están interesados en desarrollar estos proyectos. Estamos trabajando con ellos, hemos trabajado también con las empresas navieras que se dedican al transporte de la carga de proyectos para poder mejorar los sistemas. Y el puerto Mardones, si se hacen los arreglos necesarios, que es fortalecer en el fondo la capacidad para que pueda operar una grúa, es perfectamente posible que ese terminal en plazo breve esté en condiciones de ofrecer servicios muy eficientes respecto a este tipo de carga. De hecho, ya hubo una experiencia que fue, desde el punto de vista de la opinión que tuvieron los navieros, bastante exitosa. Hubo algunos problemas de coordinación, como siempre pasa en las primeras experiencias. Hubo también algunos problemas con el tiempo, con el clima, pero en general fue una operación exitosa. Y por lo tanto, nosotros creemos que desde el punto de vista de la carga de proyecto
no se van a presentar, no deberían presentarse problemas si llevamos a cabo el reforzamiento de la capacidad, de la estructura de Marmón. Ahora, respecto al tema de los terminales para exportar el producto, yo quiero aquí llamar la atención que en Chile existe una experiencia bastante negativa cuando no se han tomado las precauciones, particularmente en el ámbito de la planificación territorial con tiempo. En la región de Tarapacá, cuando comenzó la industria del hierro, comenzaron a surgir proyectos mineros en los cuales en todos se optó por tener un terminal propio. Y eso significó de que prácticamente en esa región no existan espacios para otorgar concesiones marítimas o dificultades incluso, no solo para otorgar concesiones marítimas para puertos, sino que para otro tipo de actividades, con un uso demasiado intensivo del borde costero, generando también implicancia en el uso del borde costero. Y por lo tanto nosotros llamamos la atención en el sentido que se hace necesario desarrollar en conjunto con el sector privado una planificación que permita minimizar el uso del borde costero y naturalmente hacer eficiente el despacho de las cargas hacia el exterior, ¿no? Ese es un trabajo de más largo plazo, ¿no?, que a nuestro juicio debe ser enfrentado. Nosotros aspiramos a que efectivamente en las comisiones que se están formando, que se están desarrollando, podamos tener una participación adecuada para poder transmitir la experiencia que tenemos, ¿no?, y poder aportar desde ese punto de vista una solución que congenie, ¿no?, los intereses de los proyectos que se están desarrollando con el uso eficiente del borde costero. Y así evitar lo que, como les comentaba, ocurrió con los proyectos mineros en Tarapacá. Rodrigo, tú refiérete, perdón, presidente, el resto de las preguntas las va a contestar. Don Rodrigo, mire que yo puedo hablar de poco, así que dele, don Rodrigo. Sí, perfecto. Pues muchas gracias. Respondiendo al diputado Matheson respecto a las primeras consultas, digamos que la empresa portuaria durante los últimos años ha hecho una serie de ajustes, aumentando su nivel de ingreso en forma importante. Yo me atrevería a decir que el nivel de ingreso ha aumentado por sobre el 20%, eso de la mano de algunas actividades productivas, principalmente lo que es el turismo, y no ha permitido llegar a un estimado de casi 8.000 millones de facturación. Respecto del margen, este se ha mantenido, si bien los costos en términos generales de muchas actividades productivas han aumentado, hemos mantenido y nuestros números son bastante sanos para el rubro, me atrevería a decir, independiente que somos una empresa portuaria del Estado que cumple un rol de landlord, de administrador de infraestructura portuaria y no un operador portuario, que muchas veces se confunde, sino que privados operan dentro de la instalación. No obstante, entendemos y el criterio es que esta es una empresa sana económicamente en términos de sus proyectos, ha podido financiar la primera y segunda etapa de Muelle Prat, y por eso que estamos abogando por desarrollar la tercera etapa, y si bien se hacen algunos aportes al Estado año a año en términos de entrega de parte de las utilidades, es un porcentaje que nos permite mantener una caja para desarrollar cierta inversión, y por eso es que estamos planteando estos tres proyectos. Inicialmente en la primera etapa del mandato estratégico, que son estos 4 años que ha definido el presente directorio. No obstante, este es un camino de más largo aliento en términos de infraestructura portuaria, como lo decía nuestro presidente. A veces los proyectos portuarios demoran más del plazo que uno quisiera, principalmente porque hay muchos estudios, ingenierías conceptuales, pues ingenierías de detalle que determinan condiciones incluso de suelo, que a veces no pueden estar determinadas previamente. Y por lo tanto, este es un camino que hay que enfrentar primero con una etapa de reforzamiento, de mejora de lo que tenemos actualmente y luego de crecimiento. Y ahí viene una gran discusión regional, que es donde a lo mejor tenemos que sentarnos a la mesa y decir cómo vamos a solucionar una industria que tiene alrededor de 7, 8 proyectos de gran envergadura. Se habla de varios miles de millones de dólares de inversión para el desarrollo del hidrógeno verde, y donde
también lo decía nuestro presidente, hay que separar entre la infraestructura que se requiere para poder recibir los proyectos, en la construcción de esos proyectos, y después infraestructura portuaria para la exportación, el cabotaje o el suministro de productos terminados como resultado de estos proyectos exitosos. Y ahí también hay que hacer la separación entre las diferentes especialidades o especializaciones de los terminales. En Chile hablamos mucho de terminales multipropósitos, que se refieren a terminales que reciben diferentes tipos de carga, una simultaneidad de diferentes tipos de barcos y cargas a bordo. Y tenemos un bajo nivel de especialización. Sobre todo todas las empresas portuarias, por las diferentes condiciones, no pueden lograr una especialización 100% de sus cargas o un porcentaje muy mayoritario, salvo contadas excepciones. Y todo lo que tiene que ver con proyectos especializados, uniproyectos, tienden a verse reflejados solo como consecuencia de grandes volúmenes de producción. Esa es la segunda discusión, probablemente de gobernanza, o si es que se llega a desarrollar todos los proyectos de hidrógeno verde que significarían tener terminales especializados por los volúmenes que podrían manejar. Pero en una primera etapa entendemos que nuestro rol como empresa portuaria es poder apoyar al desarrollo de la región, aportando con la capacidad de infraestructura para poder recibir las materias primas que ayuden a desarrollar este proyecto, así como todo el movimiento del cabotaje que va a ser necesario para el crecimiento de las ciudades y el impacto que esperamos sea una externalidad positiva a lo que se está desarrollando alrededor de la región. Bien, muchas gracias, don Rodrigo. Los despedimos a usted y a don Gabriel. Muchas gracias por participar. Sí. Por favor. Por favor. Cuando nosotros hablamos del cabotaje, tenemos que tener presente de que la construcción del puente sobre el canal Chacao va a modificar absolutamente la geometría con que se desarrolla el cabotaje. Va a cortar las distancias en algunos casos, va a trasladar el centro de operación desde Puerto Montt más hacia el sur, ¿no? Y esa es una condición que yo creo que hay que aprovecharla precisamente para mejorar las condiciones bajo las cuales hoy día el cabotaje se desarrolla en el país. Bien, muchas gracias, presidente. Con esto les damos la despedida. Lamentablemente tenemos poco tiempo y bueno, y por lo mismo tengo que despedirlos, pero muchas gracias por participar y disculpen nuevamente lo que le ha tocado presenciar, pero bueno. Diputado Borges, por favor. El presidente del directorio. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Gracias, presidente, y por su intermedio. Bueno, no puedo dejar pasar las palabras de los últimos 10 segundos que dijo don Gabriel. En realidad me gustaría saber si usted tiene alguna información. ¿Está grabando? Sí. Si es que usted tiene alguna información relacionada a los plazos que tiene el canal de Chacao para tener su pronta, digamos, concretar ese gran proyecto para nosotros los chilotes. Y si es que usted habló del cabotaje, me gustaría, no sé, presidente, si tiene, o lo vemos en alguna otra oportunidad, pero si usted enfocó que va a cambiar, ¿cómo nosotros desde esta comisión podríamos ayudar a las empresas portuarias desde el punto de vista de cabotaje, de lo que usted planteó con el tema de este nuevo este nuevo puente en el canal de Chacao, estimado Gabriel, por su intermedio, presidente? Don Gabriel, por favor. Por su intermedio quiero responder la pregunta que se me ha hecho. La verdad es que yo no conozco el plazo que va a estar terminado el puente sobre el canal Chacao, porque ustedes saben, ha sufrido algunas demoras, ¿no? Y además que el proyecto implica también la mejora de la conectividad al interior de la propia isla. Sin embargo, lo que yo quiero dejar aquí expresado es la necesidad de poder abrir un diálogo para adaptar la ley 19.542 al funcionamiento no solamente de la empresa portuaria austral, sino que de las 3 empresas estatales que se encuentran ubicadas en la macro zona sur, desde la empresa portuaria de Puerto Montt, Chacabuco, de la región de Aysén y nosotros.
porque creemos de que las limitaciones que tiene, o que genera la ley, ya, dificulta enormemente la posibilidad que podamos tener nosotros como empresa de poder colaborar, ¿no?, a que este sistema mejore. Es un tema más largo como para conversarlo ahora, pero nosotros naturalmente que estamos absolutamente disponibles y ustedes disponen la posibilidad de poder conversarlo con más calma más adelante. Sí, sí, diputada Morales. Muchas gracias, presidente. En relación al mismo tema, entonces, según las últimas intervenciones, por lo que entendí, hoy día EPA está sobre todo preparándose para poder enfrentar los desafíos en materia de carga de proyectos, pero no pensando en en tener una participación más activa en el momento en que haya que exportar todo este amoníaco, como se exporte lo que produzca la industria de hidrógeno verde en la región. Y ante ello mi pregunta es si hoy día con el marco legal vigente usted es posible tener un rol más activo, justamente eso es lo que se refiere Gabriel cuando dice que dado el marco legal hoy día están bastante limitados en poder pensar en un desarrollo más potente para las tres empresas. Eso, muchas gracias. Le voy a responder, presidente, por su intermedio. Sí, por favor. La verdad es que el problema no es solamente un problema de nosotros, ¿no?, sino que es un problema de cómo el país enfrenta un problema de desarrollo portuario que puede transformarse, como dije, en un uso intensivo del territorio, ¿no?, y de generar una solución que no sea la más eficiente. Yo creo que tenemos tiempo como para pensar de qué manera se puede desarrollar un modelo que permita minimizar el uso del territorio y hacer eficiente el sistema. Lo peor que podría suceder es que cada proyecto pudiera formular una solución portuaria por su cuenta. Y eso implica tener un concepto de desarrollo que naturalmente va más allá de las atribuciones que nosotros tenemos como empresa. Es una cuestión que tiene que ver con política sectorial. Y nosotros naturalmente que estamos muy disponibles para colaborar ya para que eso sea hecho de la mejor manera. Naturalmente que tratándose de terminales de esta condición y además teniendo un sentido económico muy específico, ¿ya?, la ley faculta para poder desarrollar concesiones portuarias, ¿ya?, que en el fondo es la expresión de una alianza público-privada que ha dado buenos resultados en el resto de la región. Distinto es la situación de la conectividad, donde hay un sentido social y de desarrollo. Yo, para ponerles un ejemplo, en todas las partes donde las rampas empiezan a tener movimiento, empieza a crecer la población en torno a las rampas. Y esa ha sido la experiencia del desarrollo de casi todos los puertos, yo diría de todos los puertos de Chile, ¿no? Y después con el tiempo, ni el puerto puede crecer, ni la ciudad puede soportar los efectos negativos que la actividad portuaria desarrolla. Y por eso a nosotros nos parece muy importante que las empresas portuarias puedan tener en su patrimonio las rampas que construye la Dirección de Obras Portuarias, que hoy día solamente las tenemos bajo un convenio de administración. Porque de esa manera podemos, con los instrumentos que la ley nos da, hacer una buena planificación con los municipios para efectos de que las rampas vayan haciendo desarrollo, pero a su vez ya vayan facilitando la relación entre la ciudad y el puerto, ¿no? Que como ustedes bien saben, ya es bastante compleja la experiencia que hemos tenido nosotros en Chile, particularmente en aquellos lugares donde la actividad portuaria se ha consolidado. Entonces, por eso digo que, volviendo a la pregunta, que el tema de tener terminales que permitan la exportación de los productos requiere de un trabajo muy concienzudo que permita, a través de herramientas de planificación, poder determinar, ¿no es cierto?, un layout que sea eficiente tanto para la actividad portuaria, para la actividad de hidrógeno verde, pero también para el propio territorio y las propias ciudades. Bien, muchas gracias, don Gabriel. Le agradecemos su presentación y como segundo punto de la tabla de hoy
quiero presentar al señor Patricio Silva Vargas, presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de la comuna de Gualaihue, provincia de Palena. También al señor Juan Ojeda Muñoz, tesorero, y a la señora Alejandra Aguilar, Confemuch, a fin de que exponga acerca de la asignación de zona para los asistentes de la educación. Don Patricio, don Juan, doña Alejandra, disculpen la demora, tienen toda suya la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Por su intermedio, presidente, quien les habla, Alejandra Aguilar Navarro, dirigente nacional de las y los asistentes de la educación, representatividad desde Arica Putre hasta Porvenir, pero hoy día en forma muy especial representando a los colegas de las comunas de Palena, Futaleufú, Gualaihue y Chaitén, quienes solicitaron esta audiencia a través del diputado Mauro González. Les voy a compartir el PowerPoint que le hicimos llegar para que puedan entendernos cuál es la necesidad que tenemos nosotros como asistentes de la educación de estar hoy día con ustedes para solicitarles el derecho a la asignación de zona. Necesito que alguien me indique ahí si se ve la proyección. Sí, ahí se ve, está perfecto. Ahí sí, ya. Primero que todo, partir señalando que nosotros los asistentes de la educación tenemos el estatuto propio de la ley 21.109, que en uno de sus decretos, en uno de sus artículos, el artículo 12º transitorio, señala que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, transcurrido un año desde la publicación de nuestra ley, se realizará un estudio de la pertinencia y la viabilidad de aplicar la asignación de zonas a las y los asistentes de la educación que sean traspasados a los servicios locales. Entendiendo que hoy día los servicios locales ya están en vigencia desde el año 2018, tenemos los servicios locales y este beneficio se solicita en esa transitoriedad a medida que vayan pasando los servicios locales. Pues el estudio lo realizó Hacienda con el Ministerio de Educación, lo recibimos como directorio con fecha 12 de enero del año 2020, completamente atrasado a lo que señalaba la ley, pero este estudio fue realizado en forma maliciosa desde nuestro punto de vista, porque se cuantificó a todos los y las asistentes de la educación. Este tema de la asignación de zona es una necesidad que nosotros venimos requiriendo de hace muchos años, desde que se instaló la ley 21.109 en nuestro estatuto propio. Por lo tanto, también este tema lo extrapolamos a la mesa del sector público, en la negociación de la mesa con la DIPRES, pero tuvimos mesas de trabajo en estos 4 años anteriores, pero no avanzó, y nosotros sentimos que hubo una completa falta de voluntad de parte del Ejecutivo. El estudio, aquí hay un extracto del estudio, como les señalaba, ellos cuantificaron a todos los asistentes de la educación del ámbito municipal, del particular subvencionado, del particular pagado, de la administración delegada y de los servicios locales. Por lo tanto, acá es donde nosotros encontramos que esto fue en forma maliciosa realizada, porque con esta cantidad de recursos que acá había que aplicar, no se podía, era completamente inviable. Por lo tanto, nosotros, para quienes estamos solicitando este derecho a zona, es para los asistentes de la educación municipales, porque nos vamos a traspasar a servicios locales, para los funcionarios de la administración delegada, porque también van a ser traspasados a los SLEP, y obviamente para las y los compañeros que hoy día están en servicio local. Por lo tanto, la suma del estudio, que es del año 2019 y daba un total de 178.758 asistentes, baja completamente a una totalidad aproximada de 86.900 asistentes. Señalarle que nosotros no solicitamos este derecho a zona para todos los asistentes de la educación en el día de hoy. Nosotros vamos solicitándolo esto a medida que vamos pasando en la transitoriedad a los servicios locales. Como organización, como Confemuch, después de golpear muchas puertas en el Ministerio de Educación, en la DIPRES, y como teníamos esta negativa siempre de que este estudio era muy costoso y era un costo muy elevado para el Estado,
hicimos una presentación a Contraloría para que Contraloría defina y nos diga si nos asiste el derecho o no nos asiste. Contraloría nos respondió y nos dice que la asignación de zona por la cual se consulta no se encuentra actualmente comprendida dentro de las remuneraciones a las que tienen derecho los asistentes de la educación en régimen de la ley 21.109, pero sin perjuicio de aquello, la Contraloría les deriva al Parlamento y al Ejecutivo la instrucción de nosotros obtener el derecho a zona. Señala que de este modo, dice, no corresponde a este ente contralor a través de la potestad dictaminante emitir un juicio sobre la factibilidad de otorgar a los asistentes de la educación por los cuales se consulta la asignación de zona reclamada, sin desmedro, por lo cierto, de la competencia exclusiva del Poder Legislativo y del Ejecutivo en orden de promover, si lo estiman pertinentes, iniciativas en este ámbito. Señalarles que nosotros hemos solicitado al Ministerio de Educación un nuevo estudio en donde se corrija esos errores que nosotros encontramos en el estudio anterior, porque estaba cuantificado todos los asistentes de la educación. También se nos entregaba el derecho a zona que tienen los docentes, que no es el derecho que nosotros estamos reclamando. Nosotros necesitamos reclamar el derecho a zona del decreto 249. ¿Por qué ese derecho a zona del 249? Porque hoy día los compañeros de las zonas extremas reciben el bono de zonas extremas, que es de la ley 20.883, y que este bono es el complemento a la ley al derecho a zona. Por lo tanto, no tenemos la ley madre, que es la zona, como funcionarios públicos, pero sí tenemos el complemento. Nosotros, como asistentes de la educación, nuestro estatuto señala claramente en la ley 21.109 que su título dice que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Por lo tanto, nosotros en el artículo 3 señala que las relaciones laborales de los asistentes de la educación con los servicios locales vamos a ser regidos por este estatuto de funcionarios públicos. En el decreto 249, en el artículo 7, dice que el trabajador que se desempeña un empleo y se ve obligado a residir en una provincia o un territorio que reúna condiciones especiales de aislamiento por el costo de la vida, recibirá la asignación de zona. La asignación de zona en este decreto ya otorga los porcentajes. Nosotros no necesitamos que se invente cuáles son los montos que vamos a percibir. Comentarles que nosotros tenemos los sueldos del estatuto administrativo, por lo tanto a ese sueldo piso que tenemos ya las categorías de auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales, necesitamos que se le otorgue ese porcentaje, obviamente de acuerdo a este decreto 249 que tenemos las y los asistentes de la educación, porque hoy día nuestro estatuto también nos entrega el derecho a bienestar, y el derecho a bienestar también del decreto 249. Por eso es que nosotros solicitamos, señores parlamentarios, que ustedes por favor pudiesen apoyarnos y pudiesen oficiar al Ministerio de Educación para que le dé celeridad a este estudio, para que este estudio de una vez por todas se nos asista al derecho. Insistimos nosotros esto en transitoriedad a medida que vayamos pasando a los servicios locales de educación pública, y el Contralor no nos cerró la puerta, sino que le derivó esta respuesta para que puedan realizarla entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sabemos que como tiene que ver con recursos, es la DIPRES la que tiene que señalar cuáles son el costo que tiene este estudio, pero nosotros también estamos con el Ministerio de Educación trabajando en que nuevamente se cuantifique y se baje esta cantidad de asistentes de la educación que está en ese estudio, completamente exagerada las dotaciones. Ahora quiero compartir los minutos que me quedan con Patricio, que les va a explicar desde allá mismo, desde las zonas extremas, cuál es la necesidad, cuál es el costo de la vida que tienen las y los compañeros que viven, insisto, desde Arica, Putre hasta Porvenir, Tierra del Fuego. Patricio, no se te escucha. Activa tu audio.
Ahí estamos. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Agradecer al diputado que estuvo con nosotros acá en Gualeguay, hizo el compromiso de conseguir esta audiencia para que nosotros podamos exponer el tema que hace muchos años llevamos luchando como asistente de educación para poder lograr este tan anhelado derecho que nosotros creemos que es justo. Pero al mismo tiempo el Estado de Chile ha hecho que esto sea súper injusto para nosotros. Trabajar en un lugar donde las condiciones del clima, el aislamiento, todas las cosas que conlleva vivir en estos lugares tan apartados, son hermosos los lugares, pero vivir acá tiene un costo elevadísimo para nosotros, complementando también adicional que somos los funcionarios que los sueldos son más bajos. Tenemos acá están los sueldos más bajos de todos los funcionarios públicos. Se nos entrega la calidad de funcionario público, pero de hecho, no de derecho. Entonces nosotros lo que pretendemos es que a través de su intermedio, señor presidente, nos acompañen en esta cruzada que nosotros como trabajadores de la educación, como asistente de educación, poder llegar al ministerio y que el Ministerio de Hacienda y el gobierno, en este caso el Estado de Chile, tome de verdad este tema en serio, porque nosotros, tengo 24 años de servicio, desde los 24 años trabajando, yo tenía alrededor de 28 años cuando comencé a darme cuenta de que los profesores tenían un porcentaje de zona, los municipales también, los funcionarios municipales, y todos tenemos el mismo empleador. El empleador es el mismo. Entonces, ¿por qué a un sector sí y a otro no? Teníamos código del trabajo. Hoy día tenemos un estatuto propio, que en el artículo 3, si bien, cierto, mi compañera recién lo explicó, nos entrega la calidad de funcionario público, pero como le decía, de hecho no, los derechos de los funcionarios públicos no los tenemos. Vivir acá en esta zona significa que calefaccionarte tenés que gastar alrededor de 120, 130 mil pesos mensuales. Los arriendos sobre los 200 mil pesos, le comentábamos nosotros al diputado cuando estuvo con nosotros acá. El tema del gas, que hace un par de días nomás terminó de ser noticia, ya no es noticia. Comprar un cilindro de gas acá de 5 o 15 kilos, que es lo que un asistente de educación puede comprar. Uno de 5 kilos cuesta 15 mil pesos, 38 mil pesos, dependiendo en el lugar donde esté, si está en Futaleufú, Palena o en Gualeguay, el borde costero, van aumentando, estamos llegando a los 40 mil pesos el cilindro de 45, que es el que más ocupamos. Ni hablar de un cilindro de gas que cuesta 100 mil pesos, que eso es inalcanzable para nosotros. Educar a nuestros hijos es una cosa imposible prácticamente, porque como en estos lugares de zona extrema, el Estado de Chile nos tiene medio bastante abandonados, no tenemos centros de formación técnica a nivel superior, no tenemos mucho menos universidades, tenemos que sacar a nuestros hijos a estudiar a la capital, que imagínense con un sueldo de un asistente de educación, si bien es cierto, algunos pasan con becas, pero hay que alimentarlos, hay que viajar. Por ejemplo, si en caso de salud, un colega o una persona que viaja desde Futaleufú a Puerto Montt, que es la capital regional donde están todos los servicios de salud, están los especialistas, significa que tiene que salir alrededor de las 6 de la mañana de Futaleufú o Palena, llegar a Chaitén, tomar un bus que hace el recorrido Chaitén-Puerto Montt a las 11 de la mañana, 3 transbordadores, cruzar, ¿no es cierto? Dependiendo del tiempo, hay un transbordador que se demora entre 5 a 6 horas, si la situación climática lo permite. Y nosotros viajamos a Chaitén, nos juntamos como dirigentes, tuvimos que viajar en el transbordador, que es el tramo más largo, no tenía calefacción, 5 horas sin calefacción en la sala de pasajeros, porque el bus apaga sus motores, pues son 5 horas, y obviamente se queda sin calefacción. Entonces, esas cosas lo vivimos nosotros a diario. Entonces, el Estado de Chile ha permitido que suceda eso. Se han hecho avances con los asistentes de educación, nosotros lo reconocemos, pero los avances han sido mínimos. Nosotros lo que pretendemos es que tantos años para lograr tener un estatuto, que fue el 2018 que logramos tener un estatuto propio, hoy día ya estamos en el 2022, algunos compromisos que se hicieron se cumplieron pero tarde. Como decía la colega Alejandra, el estudio se hizo, por ejemplo, en la comuna de Puerto Montt, que está aquí cerca de nosotros, de Gualeguay, aparece en otro servicio local de educación, no en el servicio local que corresponde, que es el de nosotros, que es donde está el servicio del Roncaví. Entonces, obviamente que nosotros ese estudio, bajo ese
paradigma, ¿no es cierto?, de estar colocando información que no es la correcta y que es hecho por un ente que el Estado de Chile envía a una universidad que haga ese estudio, para nosotros no es creíble, ¿ya? Entonces, lo que nosotros pretendemos, señor presidente, por su intermedio, es que los señores diputadas, ¿no es cierto?, nos acompañen en esto, nos ayuden a que el gobierno, el Estado de Chile, ponga la manito en el corazón, ¿no es cierto?, y empiece a solucionar nuestros problemas que tenemos y que nuestros problemas son reales. Los problemas que tenemos nosotros de conectividad son gravísimos. Nosotros, todo lo que llega acá, todos los productos que nosotros compramos, son con un costo altísimo. Por eso se creó el 249, para que pueda ir, ¿no es cierto?, aumentar los sueldos, ¿ya? Nosotros compramos en los mismos supermercados que compra el funcionario público que trabaja en la provincia. Vamos a los mismos supermercados, compramos las mismas cosas, pero con la diferencia de que ellos tienen que el Estado le aplica un sueldo adicional para que puedan solventar eso y poder vivir acá. Entonces, para nosotros es el doble más caro eso que cualquier otro funcionario público. Tenemos los mismos problemas, pero para nosotros el camino es mucho más pedregoso. Entonces, la idea de esto es, como se viene la ley de presupuesto, que ya estamos ahí a puerta, que ya se está empezando a trabajar, los colegas los dirigentes nacionales ya han estado trabajando allá, que poner de una vez por todas que aparezca esto, cómo pretende el Estado de Chile solucionar este problema. Entonces el Ministerio de Hacienda tiene que ver cómo a nosotros nos entrega una solución, porque este tema nosotros, señor presidente, nosotros no lo vamos a soltar como funcionarios públicos, no vamos a soltar esto como asistente de educación. Nosotros tomamos esta bandera para sacar y luchar por esto que es justo para nosotros. No le vamos a dar otro año más, porque llevamos mucho tiempo esperando. Y nosotros no podemos esperar. Hoy día el costo de la vida acá es enorme. La inflación y todas esas cosas a nosotros nos está pegando, pero feo. Entonces, la idea es tratar de solucionar el tema de alguna manera. Eso sería darle las gracias por recibirnos, por la gestión, ¿no es cierto?, y que nos puedan acompañar a nosotros en esto y ayudarnos a que el Estado de Chile nos pueda, ¿no es cierto?, el gobierno pueda entregar una solución real y pronta a esta tan anhelada asignación de zona para los asistentes de educación. Patricio, doña Alejandra y don Juan, por la presentación que nos hacen, le voy a ofrecer la palabra al diputado González. Gracias, presidente. Saludar a los dirigentes, Patricio, Alejandra, a Juan. Sé que para ellos esta presentación es muy relevante, muy importante. Estuve con ellos en Hornopirén, porque sin lugar a duda, presidente, estimados colegas, acá hay una discriminación. Ellos, como asistentes de la educación, como funcionarios públicos, están privados hoy día de una asignación que le pega a los bolsillos, que le pega a las familias, que le pega a la gente de Palena, de Futaleufú, de Chaitén, de toda la provincia de Palena y de muchos otros sectores más del país. Por lo tanto, presidente, y tal como ellos lo dijeron, ya hay un dictamen de Contraloría donde ellos, claro, no tienen la competencia porque señala que es un tema legislativo. Y como tiene relación con presupuesto, va a ser un tema directamente del Ejecutivo. Y frente a eso, presidente, yo quiero pedir en la mesa a la comisión si podemos oficiar al ministro de Hacienda como al ministro de Educación, no solamente para que estudien este caso y le hagamos llegar las presentaciones, sino para que nos entreguen una respuesta, para que se puedan también reunir con los dirigentes. Creo que es importante una reunión entre la autoridad ministerial y los dirigentes de aquellas zonas extremas para poder comprender y usar la empatía, colocarse en el lugar de ellos, de las dificultades que existen en las zonas extremas, los problemas de conectividad, de las barcazas, el mal clima. Y frente a eso, presidente, pedirle, a través de su intermedio, también a todos los colegas, aprobar este oficio, que se haga un estudio por parte de Hacienda, por parte de Educación, pero también una propuesta. ¿Cómo podemos resolver la asignación de zona para
para aquellos funcionarios que son traspasados a los servicios locales de educación. Y agradecer nuevamente a los dirigentes porque sé que no es fácil para ellos, tienen muchas personas, hombres, mujeres atrás, con esperanza, con anhelos que estas reuniones con estas comisiones realmente tengan algún sentido. Y el sentido es que el Ejecutivo en este caso nos pueda ayudar, entregue un estudio, pueda hacer una propuesta, porque al final y al cabo esto se trata de dinero, se trata del vil dinero lamentablemente, pero que es tan importante, que es tan relevante y que frente a eso como parlamentarios no tenemos la capacidad o las competencias, mejor dicho, de poder presentar iniciativas que tengan que ver con mayor gasto. Por eso yo le pido, presidente, a la comisión que podamos oficiar a los ministerios para que se tome en consideración y se haga un estudio serio sobre la presentación que han hecho los asistentes de la educación. Gracias, presidente. Bueno, respecto a este tema, yo les quiero decir a la asociación que puedan tener la tranquilidad que de nuestra parte, como comisión, vamos primero, les propongo oficiar al ministro de Educación para que se considere esta asignación de zona en los términos que ustedes han presentado en esta comisión. Entonces, si le parece a la comisión, podemos hacer esta presentación para que le llegue al ministro. Y bueno, luego, la próxima semana, dependiendo de lo que suceda, en caso de mantenerme en la presidencia de esta comisión, yo me ofrezco también para poder mediar con el ministro de Educación, ¿no? Para que pueda ser considerada esta demanda de la provincia de Palena. De lo contrario, bueno, tendrá que ser el próximo presidente quien haga estas gestiones, ¿no? Diputado Lee. Gracias, presidente. Sería bueno insistir en aclarar lo que el diputado González menciona. La verdad es que como diputado esta Cámara, el Congreso, no tiene grandes atribuciones para influir a través de proyectos de ley que representen un gasto del presupuesto, ítems presupuestarios. Por lo tanto, eso es importante porque más allá de coincidir plenamente con lo expuesto, más allá de un oficio al ministerio correspondiente, no podemos hacer más allá. Probablemente los diputados que son cercanos al gobierno podrán tener un poco más de tiempo y de cercanía para hacer estas peticiones, pero la verdad es que tenemos toda la voluntad de ayudarlos. En una de esas también un proyecto de resolución también podría servir que pueda sensibilizar al gobierno en esta materia. Yo más que nada, presidente, quería hacer mención a eso porque claramente muchas veces tenemos solicitudes de este tipo de proyectos que involucran un ítem presupuestario y muchas personas, incluso organizaciones, no tienen la claridad en el sentido de que nosotros como diputados no podemos influir al respecto. Diputado Borges. Gracias, presidente. Mi nombre es Fernando Borges, para los que están ahí que son dirigentes. Yo soy también diputado del Distrito 26, nuevo diputado, y pertenezco a la Comisión de Educación. Ser súper claros ahí a don Patricio, me parece, y a don Juan, que son de la provincia de Palena, de Hornopirén, y deben haber de otras comunas de la provincia, que aprobamos la ley miscelánea, y en esa ley miscelánea lo que sí está concreto es que por lo menos los SLEP para esos territorios no van a estar dentro de las fechas que hoy día estaban destinadas. Se aplazaron los SLEP, así que por lo menos desde el punto de vista de mantener los trabajos, los asistentes de la educación en los SLEP en esos territorios van a seguir tal cual. Hoy día eso es una postura que tiene el Ministerio de Educación relacionado con los funcionarios que son de esos territorios. También ser súper concreto en que, presidente, y por su intermedio, también pudiéramos concientizar ahí a los diputados de la Comisión de Educación, que son otros diputados, que no son los mismos que pertenecen a esta Comisión de Zona Extrema. Como usted va a enviar un oficio, también pedirle a esta comisión que pudiéramos sacar un oficio para el Ministerio de Hacienda, porque aquí hay una coincidencia donde coincidimos todos los parlamentarios, es que muchos temas que tienen que ver con recursos,
nosotros podemos hacer planteamientos, pero de una u otra forma los que ven es la DIPRES en este sentido y también el Ministerio de Hacienda. Así que yo me comprometo, presidente, para que también hacer mención en la Comisión de Educación sobre el tema de los funcionarios de asistentes de la educación de Palena, así como también sé que ahí Alejandra debe ser súper clara en que esta es una postura a nivel nacional y también hay asistentes de la educación de Chiloé que están solicitando, ¿no es cierto?, por intermedio de los ministerios, también que les correspondan lo adeudado, digamos, con su tema de estar en un lugar y un territorio muy apartado. Así que agradecerles, pero también decirles que podemos hacer reuniones de este tipo con la Comisión de Educación donde estamos y donde pertenecemos. Gracias, presidente. Sí, doña Alejandra, por favor. Sí, señalarle y agradecerle a los diputados, nosotros como dirigentes nacionales, quien le habla es de la comuna de Puerto Montt. Sabemos que los diputados no pueden iniciar mociones que tengan que ver con recursos, eso lo tenemos más que claro, pero sí los oficios nos sirven para ejercer la presión con el ministerio. El ministerio ya está haciendo un nuevo estudio que está bastante avanzado, entonces necesitamos nosotros que ustedes conozcan este tema porque posiblemente el proyecto pueda llegar al Parlamento y ustedes lo apoyen al momento de votarlo. Y señalarle al diputado Borges que la ley miscelánea que retrasa los 6 servicios locales que entran en vigencia el 2023 todavía no está aprobada, está en el Senado. Y señalarle también que para nosotros ese retraso es un completo menoscabo económico de los servicios locales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en espera de que los compañeros que se van a traspasar ahora el 23 reciban los beneficios que entrega el estatuto el 2023 y no el 2024. Por lo tanto, nosotros todavía estamos a puertas a saber si acaso apoyamos o no apoyamos que se apruebe la ley miscelánea, porque ustedes saben que el estatuto propio que tenemos nosotros viene anexado a la ley 21.040, por lo tanto, los beneficios los recibo cuando me traspaso al SLEP. Y si voy a dar un año más de retraso, significa que un año más de retraso tienen las y los trabajadores esperando un sueldo digno que sea de las condiciones que nos merecemos. Agradecerles este espacio, solicitarles que los oficios que ustedes puedan hacer nos ayudan a ejercer esa presión con el Ministerio de Educación y con la DIPRES. Esto está instalado a través de la Mesa del Sector Público, pero insistir en que nosotros no vamos a dar un pie atrás en este tema. Lo dijo Patricio, nosotros ya son 4 años de discriminación, esperando ser funcionario público, esperando que el traspaso de los servicios locales se entregue, así que los oficios que ustedes puedan hacer nos sirven de mucho, exponer esto también en la Comisión de Educación también, y compañero diputado, presidente, si usted tiene la posibilidad de hablar con el gobierno y tener esa cercanía, por favor, confío plenamente que en este gobierno estos beneficios se van a entregar porque ese es el mandato que tiene el presidente de entregarle dignidad a los trabajadores y llegar a los territorios porque las zonas extremas, tanto como Arica, Putre, hasta Tierra del Fuego, por venir, lo necesitan porque Santiago para nosotros no es Chile y en eso confiamos por su intermedio, presidente, y espero que siga manteniendo esta comisión. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Alejandra. Dependerá de mis colegas. Tendrán que hacer un examen frente a sus conciencias, pues si le hacen caso a sus partidos o ven los números. Ustedes verán. Tendrán una semana para reflexionarlo. Bueno, hemos dada la hora, porque son las 9:12. Yo le doy las gracias a doña Alejandra, a don Patricio y a don Juan por... ¿Ah? Bueno, si usted quiere. Bueno, muchas gracias por haber participado hoy día. Chao, chao. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.